Viajar por el Camino Real de Córdoba es como entrar en el túnel del tiempo. Es una vía legendaria con más de 3 siglos de antigüedad, con postas cada 25 kilómetros, donde se cuentan historias de jesuitas y de indígenas, de batallas, del paso de nuestros próceres. Hay historias de amor, de asesinatos. Una arquitectura antigua nos dispara preguntas. Las iglesias y capillas de campo nos cuentan acerca de una tradición católica que llegó con la espada de los conquistadores. Las serenas colinas de las sierras chicas nos envuelven con su magia. En Tulumba, con sus adoquines y farolas, nos transportamos a aquel tiempo español y en la posta de Sinzacate descubrimos la puerta de entrada al Rosario de los Desencuentros argentinos. Allí ocurrió la trágica muerte de Juan Facundo Quiroga. Y en San Pedro Viejo maduran los vinos nuevos en viñedos que afirman a Córdoba como nueva productora, o en todo caso, recuperando aquello que tuvo antes que nadie en territorio argentino, porque ya en 1600 la producción de vino que hacían los jesuitas había crecido a tal punto que su fama llegó hasta la mesa real de Felipe V en Madrid, quien degustó con gran placer el Lagrimilla, un exquisito vino elaborado en Jesús María. Veamos su traza, a veces asfaltada, a veces de pura tierra, así, a vuelo de pájaro. Les aseguro que en ningún otro lugar como en Córdoba puede admirarse el viejo camino real que vinculaba el virreinato del Perú, del Alto Perú, con el virreinato del Río de la Plata. Vamos a compartir todos los secretos que esconde el antiguo camino real. Desde Córdoba capital hacia el norte, viajando por la Ruta 9, llegamos a la estancia jesuítica Carolla, la primera posta que se conserva después de 3 siglos. La estancia es un mojón emblemático del Camino Real y que nos instala de repente en el pasado, porque allí vivían y era como una fábrica de la Orden de los Jesuitas. Claudio Videla es el director de la estancia de Carolla. Jesuitas y además también colaboradores de jesuitas que eran seminaristas, que no eran sacerdotes todavía ordenados, claro, y que eran aproximadamente en esta estancia un número de 10, pero mayor cantidad en otras estancias, ¿no? Sí. Por el tamaño. Esta que fue la primera, comenzó esa instancia de trabajo del conchavo, es decir, el trabajo pagado con mercancías o con producción de parte de los jesuitas, con sanavirones y come chingones. Nuestros pueblos originarios que no vivían aquí en la estancia, tenían sus propias tribus, sí, ¿no? Y vivían en sus propias casas, la famosa casa Pozo, y ellos trabajaban aquí. Y cobraban, ya te digo, con parte de la producción. Ahí es más, está. el nombre de Carolla deriva de Carollapa, quien habría sido el principal cacique de aquí de la región. Un nombre que aún está vigente, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poco en el fondo de la historia acá, ¿no? Porque acá ya tenemos mobiliario. Sí. Mobiliario especialmente, ¿no? Este mobiliario perteneció a la Compañía de Jesús, pero no estuvo originalmente aquí. Estuvo sillones, en Córdoba. Estos sillones son de ceremonia y también tenemos algunos sillones especiales hechos con tallas indígenas que estuvieron en Catamarca y en La Rioja,
baúles originarios de la Compañía de Jesús. Tenemos también un banco histórico, que es el banco del Colegio Nacional de Montserrat, que después vamos a contar un poco la historia de por qué tenemos la relación con el Colegio Nacional de Montserrat. Sí. Ese banco tiene talla con cortaplumas, fíjate lo que hacían ya los muchachos en aquel entonces, pero de gente histórica, por ejemplo, de Vélez Sarsfield, de alumnos que pasaron por el Colegio Montserrat, que después fueron parte de nuestra historia, ¿no? Viendo la construcción sólida y simétrica, uno sospecha que si los jesuitas hubieran sido empresarios, serían sin duda los más exitosos de todos. Bueno, no por nada el rey los expulsó de América cuando vio el inmenso poder que iban acumulando en cada lugar donde se fueron asentando. ¿No? Y esto vendría a ser la estancia desde una maqueta de la estancia desde la altura, se vería así. Exactamente, como cuando ya estuvo conformada, ¿no? Cuando ya estuvo con todas las instalaciones, prácticamente fines del siglo XVII, ya tenía toda la construcción terminada. Aquí teníamos dónde estaba el tajamar. Tajamar, que es un dique para contener agua. Exactamente, el dique artificial que organizaron los jesuitas con el trabajo esclavo, el trabajo duro, lo hicieron negros, ¿no? Porque no nos olvidemos tampoco que somos un sitio de memoria declarado por la UNESCO en el 2015. El sitio de memoria es la visibilización de la tragedia de la esclavitud negra que también sucedió aquí. Había negros más de, aparte, comechingones y sanavirones. Exactamente. Los sanavirones y comechingones se dedicaban mucho a la crianza de animales, al cultivo. Y los negros los hacían trabajar como negros en lo que era la construcción, ¿no? Que estamos viendo el resultado. ¿Y cuántos jesuitas manejaban toda esta estancia? Jesuitas, sacerdotes, jesuitas, eran 2. Y novicios, como te decía, eran más o menos unos 8 que colaboraban. Ellos nada más manejaban aproximadamente un pueblo de Sanavirón y Comechingones de unas 50 personas, más 170 esclavos negros en el apogeo de la estancia. Siempre me llamó la atención con tan poca gente que manejaran a tantos. Bueno, había una relación también que tiene que ver ya con el tener como orden religiosa a la familia, ¿no? Como contención principal para que no hubiese ningún tipo de rebeldías y de escarmiento. Y lo mejor que le podía pasar a los negros y también gente de pueblos originarios que aprendieron muchas técnicas de cultivo, el uso de herramientas y demás, lo mejor que le podía pasar era caer en una orden religiosa, porque no tenían el trato que le daban los terratenientes, que tenían otras producciones y era una situación grave. Eso era muy violento, ya otra cosa. Estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVIII. Estoy tentado de pensar que esto era la nada misma en los alrededores, pero en realidad aquí había un ámbito de trabajo y de producción inimaginable. Y la conexión con otros destinos al sur y al norte era, claro, a través del Camino Real. Esto parece una botica, si lo miro. Exactamente, la botica, la farmacia de los jesuitas. ¿La farmacia de los jesuitas? Esos muebles son originarios. Es el único lugar donde mostramos los muebles originarios. Pero allá tenían los insumos principales y acá en los cajoncitos. ¿Pero qué tenían ahí? Los medicamentos. Pócimas así milagrosas. Ya eran los medicamentos fabricados contra todo tipo de malaria, por decirlo de algún modo. Especialmente los problemas que tenían los negros por la conjunción entre la gastronomía de los pueblos originarios y los negros, eran los problemas estomacales. Y se hacían las famosas sangrías como ¿cómo decirte? Como una especie así de trabajo médico, pero además, ¿cuál era el paliativo? El paliativo era el té, con los yuyos. Los yuyitos. Los yuyos, famosos, la pasionaria, como la conocemos hoy. Manzanilla. Bueno, los cordobeses tienen todo, por todos lados hay yuyo. En Córdoba que le ponen después, le ponen al mate, al té, todo eso. Todo eso sirve. Mirá lo que dice. ¿Cómo provocar el vómito? Exactamente. Dice, receta para jarabes mágicos. Exactamente. Muy divertido. Enfermedades, terapias, el recurso de las sangrías. Lo increíble efecto de un jarabe admirable. Bueno, algunas cosas serían efectivas y algunas era ensayo y error, ¿no? Como en todo. Pero por ejemplo aquí tenemos algunas aromáticas en nuestro patio y entre esas aromáticas tenemos burro, que ahora está seco por la etapa, por el tiempo,
Pero resulta que el burro, y decía, ¿por qué se llamaba burro? Y era porque los pueblos originarios tomaban este té y los energizaba. Porque ¿En tomaban serio? muy buena cantidad. Vale. ¿Y por qué entonces los jesuitas le pusieron burro? Porque dicen, toman esto y trabajan como burros. La capilla es austera, de piedra, como era toda la estancia antes de que la revocaran cuando la restauraron. El estilo de toda la estancia es el neobarroco colonial. La cruz que hay frente al altar es de madera y de forma algo irregular, lo que denota la antigüedad de este sitio. Es que cuando los jesuitas ingresaron a organizar el sistema productivo que eran las estancias, ¿qué era lo primero que fabricaban? La capilla doméstica, o sea que este es el primer lugar, por aquí comenzó. ¿Y qué era lo otro? El molino, la producción. Claro. Entonces era lo que ellos venían a hacer en su misión aquí, ¿no? La evangelización siempre, la pedagogía un poco rústica de los pueblos originarios, sobre todo para el trabajo, Sí, sí. y también con los negros, y también ¿cuál era la otra? La otra historia era la producción para sostener la obra de Córdoba, la obra importante de Córdoba. Claro, el centro administrativo de la manzana jesuítica. Entre ellos la primera universidad del país, la claro. más antigua y la segunda más antigua de América. Y el Colegio Montserrat, que también es el más antiguo. Y el Colegio Montserrat es más antiguo. Pero esto debe ser de todo el legado jesuítico, una de las capillas más antiguas, ¿no? Claro, la más antigua prácticamente de capillas. Iglesias no, porque iglesias... Pero de capilla la más antigua. Exactamente. San Martín y Belgrano pasaron por esta estancia en los primeros tiempos que siguieron a la Revolución de Mayo. Comprobaron que había diques con agua que tenían los jesuitas, y eso era bueno para fabricar armas blancas para defender a la revolución. O sea que acá se desean los primeros sables para pelear, bayonetas, en cantidad importante, A ver. sables y espadas para pelear la guerra de la independencia con los ejércitos de Belgrano y San Martín y Belgrano. Claro. Sí. Aquí tenemos una colección también de sables históricos que fueron traídos para organizar el discurso museístico. Y gracias, miramos cómo se ensambla la historia, ¿no? Porque gracias al legado con cargo que establece Duarte Quirós, que no podía ser utilizada la estancia para otros fines que no sean la de sostener su obra, esta estancia fue la única que no pudo ser vendida a manos privadas. Entonces queda en el erario público. Queda para que después fuese fábrica de armas blancas, como estamos haciendo el recorrido, y después vamos a contar un poquito más cuáles otras funciones cumplió como estamento público, ¿no? Como institución. Mirá qué lindo sable. Ajá, esa es nuestra insignia, digamos, nuestra ¿A quién perteneció este? Espada. Esta es una réplica de la espada que le regala José Javier Díaz, gobernador de Córdoba de 1815, que hace fabricar aquí y se la manda a Artigas. En aquel entonces Córdoba estaba históricamente muy relacionada, ideológicamente también con... Protector de los pueblos libres. El mayor, llamémosle, creador de todo lo que es hoy la banda oriental. La banda oriental, claro. Del litoral, el prócer de la banda oriental. Y aquí tenemos distintos sables y espadas, inclusive hay un sable firmado por el expresidente Juan Domingo Perón, que son los sables que utilizaban de gala, para vestimenta de gala oficial. Porque nosotros estamos ingresando en lo que es el Camino Real de Córdoba. Aquí pegadito, el frente nuestro fue parte del Camino Real. Por eso. Y esta fue una de las postas del Camino Real. Exactamente. ¿Y sabés por qué la posta? Por el tamaño y porque fue estamento público siempre, fue la posta oficial de los ejércitos, de los funcionarios públicos, es decir, de todos los que transitaban el Camino Real y que tenían una función política e institucional. ¿Qué podían hacer acá? Llegaban acá y que... Aquí, como en todas las postas, cambiaban animales, pernoctaban, tomaban alimentos especiales. Comían. Exactamente, para recuperar energía. Bueno, y aquí obviamente, en esto de la historia y recordar la historia, pernoctó la última noche en Córdoba, antes de partir hacia Buenos Aires, el general Belgrano. Aquí estuvo prácticamente 2 meses antes de morir.
va a Buenos Aires y muere. Y vos dirías que... 1820. Hay una línea de tiempo en ese recorrido bajo las galerías de la estancia. Pasan los años y las historias según uno va cambiando de recinto. Claudio, qué bueno es la recuperación que ha hecho Córdoba del Camino Real, ¿no? Eso para nosotros es, digamos, como recorrer una historia a través del camino. Se han hecho congresos de caminería, que hay mucha gente participando, historiadores en los congresos de camino, que muestran no solamente la relación tangible, sino también qué es lo que comunicaban los caminos, ¿no? Intangiblemente, la cultura, la historia, todo el desarrollo de la sociedad. El ida y vuelta. Transitado por los caminos. Y el camino real, bueno, lo más importante que tenemos en cuanto a la historia, porque eso trasciende la etapa colonial, la organización del país a través de la revolución, después las detestables guerras intestinas que tuvimos también, lamentablemente. Los ejércitos que se enfrentaron acá a mediados del siglo XIX. Acá el vinito, ¿eh? Y esta es la producción más importante de los gringos, ¿no? Por decirlo cariñosamente. El vino. Ahí tenemos toneles de maderas nobles, primeros arados, bateas para pisar el vino, ¿no? Ese para el patero, ¿no? El vino patero, exactamente. Esta también es otro modelo de los más grandes, digamos, de una bodega grande. Sí. Esto qué cosa rara, ¿qué es esto? Mirá el peso, tócalo, levántalo. Había gringos que se iban a la viña y aplicaban con cal y agua sobre la viña para eliminar todo lo que eran bichos que por supuesto la pudieran afectar. Claro, cuando le ponen a los árboles se le acostumbra a poner hasta la mitad cal, ¿no? Exactamente. Pero vos estás tocando el peso. Trabajaban 10. ¿Y esto lo ponían aquí, acá? y trabajaban 10 horas prácticamente con esto encima. A esto sumale los litros. ¿Le pagaban a esa gente? Esto tenía 10 litros. Sumale. Y ellos eran emprendedores. Era su vida, ¿no? Era una parte de lo que ellos producían para poder sobrevivir. En el centro del patio interior, los jesuitas tenían un huerto cerrado con plantas aromáticas y con frutales. Quedan un par de árboles que dan naranjas amargas. Con ellas, los cordobeses hacen esas cascaritas azucaradas que son muy ricas y que a veces se sirven en las cafeterías. Sin seguir exactamente la antigua traza del Camino Real, pueblo por pueblo, un día luminoso de fines del invierno, recuerdo que llegué a Villa Tulumba, un lugar inolvidable. El pueblo estaba quieto. Abajo las calles vacías, adoquinadas. Arriba las tejas de los techos en las casas antiguas, pero recién pintadas en tonos de color pastel. Los árboles estaban desnudos, pero la atracción era la arquitectura de esas casas bajas de aspecto colonial, con sus balcones con rejas, las celosías que resguardaban las ventanas. Los faroles, yo me imaginaba que al atardecer encendían los recuerdos. Y la iglesia del Rosario, claro que situada en el corazón de la villa, parecía regir los destinos de Tulumba. Hay un centro de interpretación bastante moderno que se hizo necesario por la llegada de los turistas. Allí atiende la guía Laura Zambrano. Es todo lo que es el recorrido de lo que es la parte norte de Córdoba. Este recorrido comienza justamente en lo que es Carolla, Colonia Carolla. Ahí pueden encontrar la primera estancia jesuítica, que es donde comprende este recorrido, y sigue hacia el norte, ya entra en los límites en Santiago del Estero. Claro. O sea, la última posta es la que se visita ya antes de llegar a los límites con Santiago del Estero. O sea, sería todo en el norte de Córdoba. Bueno, usted llega a Tulumba justamente y encuentra eso, la hospitalidad de la gente. Todo el mundo se saluda, todo el mundo se conoce, lugares espectaculares para conocer en cuanto a la historia, la calidad de la gente, ¿no? Cuando uno va, se sienta a almorzar, la atención del tulumbano es única. Y la gente que llega se encanta de eso, ¿no? Más allá de todo lo que es la parte
arquitectónica que tenemos en esta zona, que es muy importante, y uno de los pocos pueblos que ha podido a través del tiempo poder revalorizar todos estos lugares y tenerlos como si fuera, usted entra a este pueblo y es como si estuviera justamente en 1810, ¿no? Aunque no está justo en medio del Camino Real, está cerca. Villa de Tulumba, pueblo de 1675, tiene un aire muy especial y una calle que se llama Calle Real. Tulumba, con su luz, sus esquinas, sus rincones, ese plácido entorno, deslumbrante y sencillo a la vez, lugar de encuentro y reunión de amigos y parada de muchos artistas plásticos que siempre están pintando en alguna de sus bellas esquinas. Hay una vista hermosa del valle que la acuna, allá arriba donde una gran cruz parece regir su destino. Si fue muy importante en el remoto pasado, porque era el lugar de engorde de las mulas, de las vacas y caballos que se llevaban al norte, y después languideció, curiosamente ese adormecimiento ahora la ha hecho resurgir con una fama, con una chapa notable, como el pueblito que más se parece a sí mismo. Por eso supongo cuelga un cartel para que todos lo vean y que nadie osaría cambiar, en una artística mayólica, con una leyenda que reza: lindo el nombre, bello el pueblo, buena gente, fragante el pan. Quien le ame por todo ello, deje las cosas como están. Todo lo que es el casco céntrico del pueblo denota la historia que tiene. Es un pueblo de más de 400 años de antigüedad, entonces cada casa tiene su historia. Más allá del valor, como le decía, arquitectónico, cada casa tiene su historia. Y por acá han pasado personajes, gente del entorno turístico, económico, político, muy importante, que han dejado siempre su seña acá, su huella. Entonces, bueno, cada casa se revaloriza también nombrando los solares, como se le llama acá, estas casas históricas, de las personas a quienes en su momento fueron los dueños, ¿no? Recorrer sus calles implica conocer los mágicos senderos de la historia, admirar los paisajes de casitas coloniales que surgen del empedrado, introducirse en un mundo de dominio religioso, de pugnas políticas y leyendas de misterio. Está la casa, por ejemplo, de Hernán Benítez, porque aquí nació y vivió. No es un personaje menor, no. Era el cura que fue confesor y amigo de Eva Perón. Y está la casa de los Reinafé, los hermanos que gobernaban Córdoba cuando mataron a Juan Facundo Quiroga y que fueron acusados de planear precisamente el asesinato del Tigre de los Llanos. Tulumba, ya lo dije, es tierra adorada por los artistas, sobre todo lo fue por Ariel Ramírez, el famoso compositor y pianista, autor de la Misa Criolla, entre otras obras maestras, y por el gran folclorista Carlos Di Fulvio, hijo adoptivo de Tulumba. Sí, somos muy melancólicos nosotros, así que y sí, somos, la verdad, muchos personajes, como yo le decía, han llegado acá por alguna u otra razón y se han quedado y se han enamorado del pueblo, ¿no? Por eso en cada lugar donde ellos visitaron o se hospedaron, siempre hay una mayólica contando su paso por el pueblo. Los cordobeses han recuperado 180 kilómetros de la traza original del Camino Real, que reúne a las postas de mayor valor histórico. 14 de ellas recuperaron esa antigua función de paraderos para admiración de los turistas. Vendrían a ser antiguamente como primitivos hoteles y ahora son museos de información histórica y arqueológica, porque el Camino Real fue el camino del indio primero, después lo usaron los conquistadores y más tarde pasó por allí el ejército libertador. Fue escenario de las sangrientas luchas entre unitarios y federales, y por aquí y por allá en iglesias y capillas de piedra, pero también en tajamares, viñedos
y grandes extensiones de tierra para el cultivo y la ganadería. O sea, en lo que fueron sus factorías, los jesuitas dejaron marcado a fuego su poder religioso y material. Hay silencio y soledad ahora en los polvorientos caminos. Ya no hay retumbo de entreveros ni ruidos de sables y lanzas. Pero en el aire, ahora que voy hacia la posta de Sinzacate, una de las más importantes, hay una fragancia que despiden las hierbas aromatizantes, esos yuyitos que caracterizan a la provincia de Córdoba. Y se respira también la intensidad de las historias que tengo por delante. El camino real, sin dudas, es el camino de la patria. ¿Por qué? Los sucesos más importantes de la prehistoria argentina, incluso de la precolombina y la de la conquista y la posterior a la Revolución de Mayo y a la Independencia, tuvieron lugar en esta vía que a veces se aleja de los centros urbanizados y uno se encuentra rodando por caminos vecinales, pasando de repente por túneles extraños. Hasta que llegás a Sinzacate, que es una construcción blanca y sólida. Allí me espera Carlos Ferreira, director de La Posta, la mejor presentada de todas las que hay a lo largo del Camino Real, y me dice: el Camino Real es la arteria principal que tenía lo que hoy es Argentina en la época colonial y en el siglo XIX, hasta la llegada del ferrocarril que unía el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú y de allí con Lima. Era la arteria troncal de la cual se desprendían otros caminos reales. Hay que decir que había muchos caminos reales, ¿no? Sí. Por ejemplo, Córdoba tenía 4, el Camino Real al Alto Perú, el Camino Real a Catamarca, el Camino Real a Santa Fe y el Camino Real a Chile. O sea que el Camino Real había muchos, pero el troncal del cual se desprendían casi todos los demás era el Camino Real al Alto Perú, porque la economía colonial era una economía que iba de norte a sur, todo se producía para el Alto Perú y del Alto Perú venía la riqueza que era la plata. Ferreira es un estudioso del camino. Hay que imaginar su importancia en el pasado a partir quizá de la importancia económica que tiene hoy la Ruta 9, porque casi exactamente está hecha sobre el antiguo Camino Real. Bastante paralelo a lo que después fue la Ruta 9. Diríamos que van buscando... Los caminos son eternos, porque el ser humano se comunica y necesita comunicarse constantemente y siempre un camino se hace al lado del otro a medida que cambian las tecnologías o cambian los medios de comunicación, ¿no? Es muy interesante leer a los viajeros de la primera mitad del siglo XIX, donde hay muchos, también hay algunos fin del siglo XVIII, pero sobre todo la primera mitad del siglo XIX porque cuentan anécdotas interesantísimas del estar a veces días esperando que cruce una recua de vacas salvajes que andaban pastando por ahí, cortaban el camino por días porque eran tantos miles de vacas. Hay un viajero que lo cuenta, otros viajeros que cuentan... ¿Le hacían un piquete las vacas? Las vacas le hacían un piquete, claro. Era un piquete vegano, un piquete vegano. Pero por días no podían... Por días no podían pasar porque las vacas estaban... Vos pensás que una carreta con bueyes adelante, o caballos, o una diligencia o lo que fuera, no tiene bocinas para andar espantando vacas. Y las vacas salvajes no las corrías con perros. Claro. Entonces, días, 2, 3 días esperando, porque la vaca además se ponía a pastar y... Muy similar a lo de que nosotros lo hemos visto a veces en películas norteamericanas con los bisontes, aquí era con las vacas, ¿no? Ferreira me cuenta algo sorprendente y desconocido para mí. Hasta bien entrado el siglo XIX, mejorar los caminos era una forma de facilitar una invasión. Entonces no era bien visto hacer puentes. Fíjate que los primeros puentes los hace Gordillo en el camino de Gordillo, que unía, en la época de la Confederación Argentina, en la época de Urquiza, que unía Rosario
con el Camino Real en la zona de Leones, ¿no? Porque el facilitar el tránsito era una manera de facilitar que un ejército te atacara, ¿no? Así que no se hacía ninguna mejora. Los cordobeses descubrieron el interés histórico del antiguo camino y lograron la sanción de leyes en 2007 y 2010 para recuperarlo, para ponerlo en valor. Sinzacate, la posta, está impregnada de la magia y el misterio. El circuito de las postas, o como lo llaman en Córdoba, el camino de la historia, no presenta dificultades para recorrerlo y a veces es saludable que se aparte de la bulliciosa Ruta 9 para adentrarse en caminos vecinales donde reina el silencio en el aire y acompañan solo el polvo, el monte y la soledad. Sinzacate hoy es un paraje solitario, pero hay que imaginarlo de otra forma, en otro tiempo. Acá estamos en la posta de Sinzacate. La posta de Sinzacate. Una de las postas más importantes. Bueno, nosotros tenemos entendido, y por la cantidad de documentación, que esta y la de Yatasto son claramente las dos postas que se citan mucho. Y se citan mucho porque el viajero, sobre todo del siglo XIX, eran dos postas, y esta, la de Sinzacate particularmente, que tenían muchos servicios, ¿no? Cuando uno piensa en la posta, uno piensa, bueno, un lugar para dormir, descansar, cambiar caballos y comer. Pero la posta de Sinzacate tenía también un servicio espiritual, que era muy importante para la época, que era la capilla. No todas las postas tenían capillas, de hecho muy pocas la tenían. También tenía servicio de herrería fundamental para mantener cualquier carruaje, ¿no? Tenía talabartería, había una gran población alrededor que prestaba otros tipos de servicios, ¿no? Mujeres que cosían, es decir, era una romería. Esto bucólico, este paisaje bucólico que ves hoy no era así. No era apolíneo y bucólico como lo vemos, era más bien dionisíaco, ¿no? Era bien dionisíaco. O sea, acá había alcohol, había mujeres que pasaban, había muchas fogatas a la noche. En verano se dormía afuera. Muchos viajeros cuentan que era más cómodo dormir afuera en la mayoría de las postas, no en esta, no en esta. En la mayoría de las postas era mejor dormir afuera porque no había bichos afuera, había bichos adentro. Por ejemplo, se quejan algunos viajeros ingleses y franceses de la vinchuca, ¿no? Entonces, que por lo menos afuera no la sufrías. En invierno incluso se dormía debajo de las carretas, pero siempre en las postas. O sea, la posta funcionaba como parada. Mirá vos, qué lindo el paisaje, ¿no? Como me estás trasladando a la época. Y es muy distinto a lo que uno ve hoy. Estás en Sinzacate, un pueblo bellísimo, tranquilo, con el canto de los pájaros y el ruido del viento, y en ese entonces había gente cantando, gritando, practicando, ensayando cuestiones bélicas. Y aparte estaban también los receros. Profesiones del camino, Claro. Arrieros, receros, Sí. vaqueanos, zapadores, comerciantes. Había también una profesión importante que era la de trasvasar las cargas, ¿no? De una carreta a las mulas, de las mulas a las carretas. Era una profesión del camino también muy importante. Había que saber atar y cinchar bien el animal. Eran todas profesiones asociadas al camino y asociadas a una posta como la de Sinzacate. Uno se pregunta, ¿quiénes vivían en los alrededores de esta posta y en toda la provincia hace siglos? En la clasificación de las castas de la época había mucho mestizo y descendientes de africanos, tanto esclavos como libertos. Los jesuitas, de hecho, eran una gran empresa esclavista, y los esclavos que quedaron después de la expulsión de los jesuitas fueron vendidos en la comarca. Y estaban, claro, los indios, ¿no? Saravirones y comechingones. Algunos hablan de estos últimos y dicen algo incomprobable, que eran indios rubios, altos y de ojos claros. Hubo en el Camino Real unas 40 postas en lo que es estrictamente el territorio cordobés. Hoy hay 6 o 7 de ellas visitables. Esta de Sinzacate es Patrimonio Histórico Nacional, por todas las cosas que la tuvieron como mudo testigo. ¿Qué pasó acá?
Es más fácil decir qué cosas no pasaron por el camino real, ¿no? Prácticamente la historia colonial y la historia de la construcción de la nación argentina pasó por este camino, desde los indígenas y conquistadores hasta Paunero. O sea, son 360, 370 años mínimo de historia donde todo pasó. Acá pasaron las recuas de mula que iban al Alto Perú, los comerciantes, los transportistas, pasaron los esclavos que iban a ser vendidos en el norte, pasaron todos los funcionarios coloniales, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el camino real queda normalizado, ¿no? Acá también tenemos que aclarar que una cosa es este camino desde la conquista española hasta 1760, 1770, y otra cosa es de ahí en adelante, ¿no? Cuando el camino es normalizado a partir de 1760, el camino se torna más seguro, más confiable en el sentido de que era obligación, las postas eran reguladas, había tarifas fijas, tenían obligaciones. ¿Cómo tarifas? Claro, había tarifas. ¿Por usar el camino? No, para el cambio de los caballos. Para el cambio de los caballos, para la comida, para el hospedaje, tenías un tarifario en la época colonial que era fijo. Entonces, ya era a partir de 1860, que también tiene, de 1760, que también tiene que ver con el puerto de Buenos Aires como puerto donde se podía comerciar, este camino se pone mucho más dinámico. ¿Qué llevaban al Alto Perú desde Buenos Aires y qué venía del Alto Perú al puerto de Buenos Aires? La principal exportación hasta mediados del siglo XVIII fueron las mulas, ¿no? Hasta mediados del siglo XVIII fueron las mulas, que eran las que hacían el trabajo duro en el Alto Perú. La mina de Potosí. En las minas de Potosí. Primero mulas y después una serie de mercancías que venían de transatlánticas, que eran desde imaginería religiosa hasta productos de metal, telas, mucha tela, ¿no? Se vendían muchas telas, eso siempre llama bastante la atención, un mercado que hoy uno no le da mucha importancia, eran las telas, ¿no? Y mira, ¿no? Estamos cubiertos de tela, es nuestra piel social, ¿no? La ropa. Claro. Y en aquella época era como una mercancía que circulaba mucho. Manuel Belgrano se hospedó en esta posta 4 veces, lo mismo que Martín Miguel de Güemes. El general San Martín 2 veces. A eso habrá que sumar a los caudillos federales y a los jefes unitarios. El general Paz, el general Gregorio de la Madrid y por supuesto Juan Facundo Quiroga, muchas veces. Nosotros estamos convencidos, quienes trabajamos en esta posta, que el hecho de que a Quiroga lo hayan asesinado aquí a 7 kilómetros y que sus restos, junto con los de el primer gobernador de San Luis, Santos Ortiz, y de su comitiva hayan sido velados en la capilla. Aquí fueron velados. ¿Quiroga? Claro, Quiroga fue velado aquí. Quiroga, me pone la piel de gallina. Quiroga fue velado aquí, sí. Junto con el niño de 12 años que degüellan estos asesinos y toda la comitiva que incluía al primer gobernador constitucional que había tenido San Luis, que era el doctor José Santos Ortiz, ¿no? Mirá vos. O sea, acá fue un velatorio multiprovincial, ¿no? Por eso es un sitio nacional. Claro, y era un momento de luchas intestinas terribles. Terribles, donde las broncas viejas se solucionaban a cuchillo muchos años después, ¿no? Claro. Y fíjate que el asesinato de Quiroga marcó un antes y un después para esta posta, ¿no? Porque fue el momento en que nosotros imaginamos todo este gran vecindario, porque incluso el acta de defunción y las primeras cartas dicen, los vecinos de Sinzacate nos anunciaron, ¿cierto? O sea que había mucha gente conmovida por el asesinato del Tigre de los Llanos, que él decía que no ha nacido el hombre que vaya a matar al general Quiroga, ¿no? O que decía, esa partida de asesinos, con un grito mío, esa partida de asesinos me va a acompañar de escolta hasta Córdoba, ¿no? Fue realmente terrible y bueno, que estamos convencidos que esta posta se salvó de la destrucción y del paso del tiempo por el afecto popular al lugar a donde fueron velados los restos de Quiroga. Macha se llama otra de las postas. Es el nombre de un cacique, pero hoy quedó dentro de una estancia llamada La Vertiente. Y solo queda el monolito que la señala como parte del Camino Real. Una posta sobre el Camino Real muy importante. Desde el principio de la conquista fue la tierra de Macha
digamos, tuvo relevancia porque le dio subsistencia a las monjas del convento de Santa Catalina de Siena, Claro. ya que la tierra era de Leonor de Tejeda. Así que después se convierte como posta en 1809. El pueblito cercano es muy pequeño y la estación de tren está abandonada. Allí me senté a pensar en toda esta historia, porque el Camino Real enhebra poblados y parajes e historias de la patria. Por ejemplo, en una posta muy cerca de Santiago del Estero, fue detenido el ex virrey Santiago de Liniers, que también era conde de Buenos Aires, y unos días más tarde fue fusilado sin miramientos por traición a la patria. Nos espera la última posta de este viaje, la de San Pedro Viejo. Ya viene. Llegué a la posta de San Pedro Viejo de tarde. Lo primero que vi fue la capilla, antiquísima. Después, el edificio blanco, colonial, con su galería, sus columnas, sus muebles de noble madera. Y estaba el dueño del campo, Diego Ferreira, que me habló de la identidad cultural de la comarca. Ganadería, vacas, explotación al viejo estilo, a lo gaucho. Eso me dijo. Vivir en total silencio y soledad, eso es un lujo, también me dijo. Y después me contó que el lugar donde vive, San Pedro Viejo, es una de las últimas postas de Córdoba al norte, antes de ingresar a Santiago del Estero, y que por su casa, literalmente, pasaron todos. Una de las primeras que se formaron, cuando vino Jerónimo Olivo de Cabrera, ¿El fundador de Córdoba? fundador de Córdoba, sí, le dan merced a su hijo Pedro Luis, este valle, y le encomienda que construya una capilla y una posta, dice el documento, para atender física y espiritualmente al viajero. Bueno, la época no es muy precisa, entre 1610 y 1670, se calcula que son las construcciones. Y queda bastante en pie, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho una restauración, pero digamos, la estructura está, digamos, las paredes, los techos, todo original. Está la capilla está presidida por San Pedrito, le llaman que es el San Pedro, una estatua sedente, una talla que trajo Pedro Luis desde España, que era una costumbre que tenían en la época. Sí. Luego, Y tenés un lago. sí. La capilla de San Pedro es de 1689. Y allí adentro, en la penumbra, pienso que San Martín, Belgrano, Lavalle y La Madrid seguramente se habrán tomado un tiempo para orar bajo estas paredes antes de ir a la batalla o después de ellas, después de victorias o de derrotas. Un lago que es artificial, que lo hicieron cuando llegaron para regar una quinta que había ahí atrás. Ah, claro, pues las postas se mantenían, se autoabastecían, ¿no? Sí. La tierra era grande, también tenía la merced del Quilino, que está acá al lado, y entre las dos criaban 70.000 mulas, que eran base del transporte. 70.000 Sí, que iban a Potosí. a Potosí. Claro, para traer el oro, para cargar el oro. Y... Claro. En la época se utilizaban las llamas, ¿no? Los enia, los llamados comechingones, que habitaban acá. Este valle estaba bastante poblado. Y los enias, el transporte lo hacían con recuas larguísimas de llamas, y que eran sedentarios y tenían rutas comerciales bastante cuidadas. Entonces, sobre esas rutas se construye el Camino Real, ¿no? Obviamente que era mejor transitar por ahí que por el medio del monte.
Claro. Más adelante, en la época de las guerras de la independencia, la posta esta cobra cierta importancia, porque acá se hacía parte de la logística de los ejércitos. Como está en el centro del territorio, se traían y se acopiaban ponchos, armas, mulas, vacas, venían paisanos de distintos lugares. Entonces muchas veces cuando paraban los ejércitos, como San Martín, paraban algunas semanas y se organizaba un poco la logística. De hecho, estuvo San Martín por acá. San Martín estuvo acá, sí, más de una vez. Estuve yendo al ejército, a hacerse cargo del ejército del norte. Claro, para encontrarse con Belgrano. Con Belgrano. Que a la vuelta a Belgrano también se hospedó acá, que estaba enfermo, y él consigna en esa especie de memorias que hizo, lo bien que lo trataron y cómo se sentía confortado en San Pedro Viejo, Mirá vos. Belgrano, que había ya venido también en otra ocasión. En esas condiciones, bueno, estuvieron los personajes, todo pasaba por el camino real. Los ejércitos, aventureros, monjes, Claro, obviamente. comerciantes, buscavidas. Sí, claro, porque era, si ya estaba hecho el camino, todo el mundo iba por ahí. Era por acá. Era un lugar solitario y hermoso, San Pedro Viejo. Pero me fui porque después hice unos kilómetros nomás hasta San Pedro Norte. Allí hay paisajes serenos y repletos de viñas, donde vive Nacho Lozano, que apostó todo a generar vinos cordobeses. ¿Qué decir de Nacho y su sueño hermoso de volver a las fuentes, y de Elina, la enóloga de la bodega? Nos recibieron con una degustación para catar sus productos. Bueno, esto que vamos a probar va a ser el Misitorco Gran Corte 2020. Esto ya tiene 7 meses de barrica. O sea que esto ya está para sacar y embotellar. Falta ese proceso nomás. ¿Y de que sepa? Esto es un blend. Tiene Malbec, Bonarda y Cabernet Sauvignon. Ajá. Entonces, Tiene un Malbec y Bonarda y Cabernet Sauvignon. Es lo mismo la con- maderita del Malbec se siente bien. Y ahora tiene mucha presencia de madera porque esto tiene que pasar por la botella y tiene que estar 6-7 meses en la botella antes de salir a la venta. Y eso va a hacer que se le apague un poco la madera. Ah. Por eso está muy presente la madera, porque justamente está en la barrica. ¿Cuánto hace que estás produciendo vino? Bueno, este es un proyecto familiar que arrancó en el año 2009. En ese año se compraron las tierras y se empezó a incursionar en hacer actividades distintas a las tradicionales que se hace acá. Esta es una zona de mucha ganadería. Y en esa búsqueda empezamos con algo de nogal y pusimos las primeras plantas de vid. Y a partir que pusimos la primera planta de vid y la implantamos, ya ahí empezamos a soñar con hacer vino. La primera vez que elaboramos vino acá fue en el año 2017. ¿Y qué tal fue el resultado? Bueno, nos sorprendió mucho la calidad que hemos logrado, la tipicidad de los vinos y sobre todo hemos encontrado una zona donde los vinos se expresan de una forma totalmente distinta, que es también un poco lo lógico porque estamos en un clima diferente al resto, un clima nuevo, distinto, donde nunca antes nadie había hecho vino en este lugar. Entonces lo que estás buscando es hacer un vino netamente con estilo cordobés. Totalmente, sí, estilo cordobés y 100% de San Pedro Norte. O sea, lo que buscamos es que la uva que exprese todo lo que genera el clima de este lugar y después se traslade eso al vino y que el vino exprese esa diferencia y que realmente el consumidor que prueba nuestros vinos tenga sensaciones distintas a lo que le produce tomar vinos de otro lugar. Nacho dice que su sueño es llegar a 100.000 botellas anuales y hacer una denominación de origen y ser conocidos a nivel mundial como un vino que es netamente de San Pedro Norte, Córdoba. Bueno, vamos a probar el Pinot 2021, que todavía no está en botella. Esto es un lujo, probar un vino de tanque. Tiene el Para color mí. característico de Pinot. A ver, vamos a ver el color. No es un color... No es muy tinto, ¿no? No es muy tinto, eso es característica de la variedad. Y es muy frutado. Sí. Un vino de tanque puede tener algunos aromas distintos a vino de botella, que no ha pasado por el filtro.
Suave. Suave. Dicen los chinos que para hacer 1.000.000 de pasos hay que empezar por dar el primero. En eso están Nacho y Elina, mientras trabaja imperceptiblemente el viñedo que tal vez los haga famosos algún día. ¿Por qué no? Todo puede ocurrir a la vera del fantástico y antiguo Camino Real de Córdoba.